Teorema del resto. Anteriormente se había estudiado la primera parte de división algebraica, en la cual nuestro principal objetivo era encontrar dos polinomios, llamado cociente y llamado residuo. Conocidos otros dos polinomios llamados dividendo y divisor. De esas expresión dividendo, divisor, cociente y residuo, nosotros obtuvimos una igualdad. A esa igualdad lo llamamos identidad fundamental de la división. Quiere decir, dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Muy bien. Nuestra prioridad en ese tema era hallar pues el cociente y el residuo, y para ello recurrimos a la división sintética. Y en la división sintética habíamos trabajado el método de Horner para dividir polinomios y preferentemente cuando el divisor es de grado 2 para arriba. Y luego también hemos visto la regla de Ruffini cuando se recomendaba dicha aplicación cuando el divisor era de primer grado o cualquier otro divisor que mediante un cambio de variable pueda arribar a una expresión de primer grado. Muy bien. En esta ocasión, como su nombre lo indica, dice teorema del resto. Nosotros vamos a aprender a determinar el resto en una división sin necesidad de aplicar la división sintética. Entiéndase, sin necesidad de aplicar Horner ni Ruffini. Entonces ingresemos pues a esta segunda parte de la división algebraica que nos va a permitir, reitero, determinar el resto en una división sin necesidad de aplicar Horner ni Ruffini. Muy bien, observemos por aquí. Tenemos un polinomio dividendo, a ver, en esta ocasión lo voy a llamar P de X, el polinomio dividendo. Tenemos un polinomio divisor, que en esta ocasión lo voy a llamar AX más B. Tenemos un polinomio llamado cociente, identificado con Q de X. Y tenemos pues el polinomio llamado resto, identificado con R de X. De aquí, de este esquema, de esta ilustración, se obtiene pues la identidad fundamental de la división. Donde me dice que el dividendo, representado por P de X, es igual al divisor AX más B por el polinomio cociente más el polinomio residuo. Ahí tenemos pues, mi querido alumno, la identidad fundamental de la división. Ahora bien, si nosotros queremos hallar el resto, nos fijamos en este término y observamos un polinomio llamado cociente que nosotros no lo conocemos. Y si nosotros no lo conocemos, tenemos que desaparecerlo. Y para desaparecerlo, tenemos que hacer que este Q de X esté multiplicado por 0. Y como se ha aseverado hace un momento que esta es una identidad, o sea, se va a verificar para cualquier valor que tú asignes a la variable. Y se me ocurre colocar X igual a menos B sobre A. Entonces, al reemplazar el valor de X en el polinomio, tenemos entonces P en lugar de X menos B sobre A. Y por aquí tenemos A multiplicado por menos B sobre A. A eso le adicionamos B. Y todo ello multiplicado por Q de X. Y a eso le sumamos R de X. Observamos que este coeficiente A se cancela con este A. Y nos está quedando menos B sumado con B. Y menos B sumado con B, eso de ahí es 0. Y si dicho valor es 0 multiplicado por Q de X, también es 0. Entonces reemplazamos aquí en lugar de X menos B sobre A. Y tenemos que R de menos B sobre A es igual a P de menos B sobre A. Entonces, alumno, tiene usted
el famoso teorema del resto. Ahí está todo el enunciado referente a la obtención, a la aplicación del teorema del resto. Entonces, ¿en qué consiste el teorema del resto, llamado también teorema de Descartes o Renato Descartes? Consiste en un lenguaje más cristiano, el divisor tú tienes que igualarlo a cero. Habiendo igualado el divisor a cero, tú despejas lo que te conviene y tu conveniencia está expresado en el dividendo. Siempre en la observación, cuando tú igualas el divisor, tienes que mirar al dividendo. Ahora bien, en el caso específico de que el divisor sea de primer grado, como lo hemos puesto en esta demostración, simplemente hallas el valor de x y ese valor se sustituye en todos los x que tú encuentres en el dividendo. Realiza las operaciones y ya tienes el residuo de la división. Entonces, alumnos, he puesto aquí tres situaciones diferentes. Primera situación, hallar el resto en esta división. Observamos que el divisor es de primer grado. Y hemos dicho hace un momento que dicho divisor de primer grado, en este caso x más 7, lo igualamos a 0. Al igualar a 0, obtiene un valor para x igual a menos 7. Este valor hallado para x se sustituye en el dividendo, en todos los x que nosotros encontremos. Entonces decimos, ya estamos hallando el resto. Cuando hacemos ello, el residuo es igual a 7, x que es menos 7, elevado al exponente 72, más 49 por menos 7, elevado al exponente 71, menos el menos 7 al cuadrado, menos 7 por menos 7, y a ello le sumamos 26. Ejecutamos las operaciones y vamos a obtener el resto que nos están solicitando. Nótese que en esta potencia tiene usted una base que es negativo y está elevado a un exponente par. Cuando eso ocurre, el resultado de la potencia es positivo. Tendríamos entonces 7 a la 72 multiplicado por 7 es 7 a la 73. Aquí tengo una potencia menos 7 a la 71, la base negativa y el exponente es impar, el resultado de la potencia es negativo, multiplicado con más 49 sigue siendo negativo. Entonces 7 a la 71 por 7 al cuadrado, que es 49, tenemos 7 a la 73. Ahora, potencia, base negativo, exponente par, es positivo, multiplicado por este menos 1, es menos 49. Y luego, menos por menos es más, 49, y tenemos finalmente por aquí 26. Y bueno, observamos y notamos que menos 49 se cancela con 49, 7 a la 73 menos 7 a la 73 con 7 a la 73, y nos está quedando, alumno, que el resto es igual a 26. El resto es un polinomio de grado 0, por ser 26 una constante. Y debe ser así toda vez que el divisor es de primer grado. Alumnos, como usted ha podido observar en este primer ejemplo, hemos hallado el resto sin necesidad de aplicar la regla de Ruffini. Si usted quisiera aplicar la regla de Ruffini, tiene que pensar que siendo el grado 72, tiene que haber 73 términos. Como usted observa, tenemos escrito en el dividendo solamente 5 términos, habría que aumentar los términos que faltan, que en ese caso sería 68 ceros. Entonces, ¿cuán importante es aplicar el teorema del resto? Obviamente, cuando la solicitud sea hallar el resto de la división. Nos vamos al segundo ejemplo. La diferencia del segundo ejemplo con el primero es que este divisor es de primer grado y este divisor es de segundo grado.
Profesor, ¿ahora qué hacemos? Lo que le dije, despeja el divisor lo igualas a 0 y despeja lo que te conviene. Y lo que nos conviene en esta ocasión es despejar x al cuadrado. Solamente usted va a hallar el valor de x cuando el divisor es de primer grado. En otra circunstancia se va a despejar nuestra conveniencia, que es lo que conviene para efectos de encontrar el resto en una división. Observe usted aquí entonces. Tenemos x al cuadrado menos 1 igual a 0. Despejamos x al cuadrado. Y este x al cuadrado es igual a 1. Quiere decir que donde usted encuentre x al cuadrado, va a buscar en el dividendo que aparezca x al cuadrado para ser sustituido por el 1. Entonces vamos y nos involucramos en esa aventura. Y ya estamos hallando el resto. El resto es igual. 7x al cuadrado, afectado del exponente 15. X al cuadrado afectado del exponente 15 es x a la 30. Y usted observa que tiene x a la 31 multiplicado por x. Más 5. X al cuadrado. Exponente 6. 2 por 6 es 12. Menos 2x al cuadrado. Exponente 4. Porque 2 por 4 es 8. Y tenemos ahora más x al cuadrado multiplicado por x. Y a eso le agregamos menos 1. Ejecutamos las operaciones y ya tenemos el resto. Entonces el resto será igual. X al cuadrado es igual a 1. Es sustituido el x al cuadrado por su equivalente que es 1. Y 1 a la 15 es 1. Tenemos pues 7x. Más x al cuadrado es 1. 1 por 5 es 5. X al cuadrado es 1 por menos 2 es menos 2. X al cuadrado es 1, nos queda x y finalmente menos 1. Entonces el resto en la división es igual, reduciendo términos semejantes, tenemos 8x y 5 menos 2 es 3 y 3 menos 1 es 2. 8x más 2. Alumnos, tenemos pues frente a nosotros el resto que se obtiene al dividir el polinomio de grado 31 entre este polinomio de grado 2. Esto es correcto toda vez que la regla nos dice que si el divisor es de grado 2, por ejemplo, el grado del resto siempre tiene que ser menor que el grado que mantiene el divisor. Muy bien, como pueden notar nuevamente, no hemos aplicado el método de Horner para hallar la división, para hallar el resto. Pero si tú quisieras aplicar el método de Horner, el grado es 31, tendrías que aumentar tantos ceros como así lo indique. Ahí tenemos 31 el grado, tendría que haber 32 términos y solamente tienes 5 términos escritos, tienes que colocar 27 ceros. Entonces, la gran importancia que tiene la aplicación del teorema del resto. Observe usted el tercer ejemplo. Nótese que los ejemplos me indican situaciones diferentes de la aplicación del teorema del resto. En esta ocasión, el divisor es de primer grado. En esta ocasión, el divisor es de segundo grado. Podría ser de grado 3, de grado 4, cualquiera sea el grado, pero la idea es que aquí haya dos términos de las características que estoy escribiendo para este ejercicio. Ahora, en el tercer ejemplo, tú ya no tienes un polinomio de primer grado, no tienes dos términos y donde uno es una potencia de un grado mayor que 1, sino tienes 3 términos. Entonces, ¿qué hacer en ese tipo de ejercicio? Igual, lo mismo. El teorema del resto nos indica, en un lenguaje mucho más cristiano, que usted tiene que igualar el divisor a 0. X al cuadrado menos 2x menos 4. Lo igualamos a 0. Y de aquí vamos a despejar lo que nos conviene. De repente lo que nos conviene sea x al cuadrado menos 2x.
por la característica que tiene el dividendo. Pues le dije que observes el dividendo. X al cuadrado menos 2x es igual a 4. O de repente nos conviene despejar solamente x al cuadrado. Y x al cuadrado es 2x más 4. Entonces, alumno, voy a dejarlo ahí. Si hay necesidad, despejamos solamente x al cuadrado. Ahora vamos a hallar el resto. Pero para hallar el resto en una división con estas características, debemos buscar en el dividendo que aparezca x al cuadrado menos 2x. Profesor, no hay. No te preocupes, por ahí va a aparecer. Simplemente haz lo siguiente. En esta potencia, dentro del paréntesis, tenemos x al cuadrado menos x. ¿Y qué tal si en x al cuadrado menos x factorizamos el x? Aquí está el x. Y dentro de este paréntesis, lo que quedó de x al cuadrado menos x, o sea, x menos 1. Pero como esta potencia tiene exponente 2, aquí debemos colocar 2 y aquí también debemos colocar 2. Ahora, observe usted, el trinomio que está en el otro factor se puede expresar como una multiplicación aplicando el aspa simple. Y ese polinomio de grado 2 se va a transformar en x menos 3 por x menos 2. Ya estoy en el proceso de obtención del resto. El resto será igual. Debemos encontrar que aparezca, debemos buscar que aparezca x al cuadrado menos 2x. Fíjate por aquí. Si usted multiplica x más 1, oído la música, con x menos 3, ¿qué cosa va a obtener? X al cuadrado, 1 sumado con menos 3 es menos 2x, y 1 multiplicado por menos 3 es menos 3. Observe usted, alumno, que apareció x al cuadrado menos 2x. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Desarrollar x menos 1 al cuadrado. Si nosotros desarrollamos x menos 1 al cuadrado, ¿qué es lo que tenemos? X al cuadrado menos 2x más 1. Apareció nuevamente x al cuadrado menos 2x. Ahora, tenemos aquí x al cuadrado y tenemos x menos 2. De este x al cuadrado, solamente voy a coger x y lo multiplico por x menos 2. Al multiplicar por x menos 2, usted va a tener x al cuadrado menos 2x. Y todo ello multiplicado por este x. Entonces decimos que el resto es igual. Ya tenemos x al cuadrado menos 2x. Eso es 4. Y 4 menos 3 es 1. Tenemos x al cuadrado menos 2x. Eso es igual a 4. Y colocamos aquí 4 más 1, 5. Tenemos por aquí x al cuadrado menos 2x. Y eso es igual a 4. Y tenemos por aquí el x. Entonces, alumno, observamos que el resto, a obtenerse cuando dividimos el polinomio que aparece en el dividendo entre este divisor de grado 2, multiplicamos aquí y tenemos 20x. Como usted puede observar, hemos finalizado el procedimiento que nos permitió encontrar el resto en esta división, sin necesidad de aplicar Horner.